Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este martes 13 de junio. ¡Wow! Terminando ya hoy la mitad del último mes del primer semestre del año 2017. ¿Cómo pasa el tiempo? Dicen que el tiempo es un recurso que es no renovable, no recuperable, y es verdad. Así que hacer un análisis retrospectivo de todo lo que hemos hecho durante el año y cómo vamos a aportar para el desarrollo del país. El día de hoy vamos a salirnos de la política, nos vamos a salir de la economía y vamos a entrar a un mundo que a lo mejor puede ser para muchos desconocidos, pero que para los jóvenes es tremendamente importante y tremendamente cotidiano, que tiene que ver con las tecnologías de la comunicación. Muchos se preguntan cómo podemos hacer de la participación ciudadana algo efectivo realmente, algo que realmente valga la pena en términos de aporte, y qué tanta oportunidad tienen los jóvenes y los ciudadanos del Ecuador en cuanto a realizar y contribuir con sus ideas, con sus propuestas y también con sus críticas al desarrollo de nuestro país. La tecnología de la comunicación, las herramientas modernas de la comunicación nos pueden llevar a ese espacio y a esas oportunidades. ¿Cómo aporta la tecnología de la comunicación a la participación ciudadana? ¿Y cómo puede ser estratégico y efectivo para procesos de transparencia y lucha contra la corrupción? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy en Pulso Político. Déjenme sacar la polla. Aquí vamos a tener el día de hoy, vamos a tener a Verónica Gómez, profesional en sistemas de información, emprendedora en temas educativos, docente y consultora en planificación estratégica, coordinadora general de Quito Comparte, primer evento de economía colaborativa en Ecuador. Vamos a hablar también qué es esto de sociedades y economía colaborativa. Juan Pablo Espinosa, máster en dirección estratégica y gestión de la innovación, especialista en planificación estratégica urbana, conector de WeShare para Ecuador. También vamos a hablar en qué es esto de WeShare. Y a Neiber Carrión, ingeniero en sistema, cofundador de Aplios, empresa de desarrollo de software y co-creador de la plataforma de reportes ciudadanos hacia entidades de servicio público. Con ellos, durante 55 minutos estaremos desarrollando este Pulso Político. Bienvenidos. Soy Carlos Rabascal y usted está en Ecuador TV. Bueno, comienzo con la licencia de los caballeros, con la dama, Verónica. Entremos. La tecnología de la comunicación definitivamente es una herramienta eficaz para abrir estos espacios de participación ciudadana, porque cuando uno habla de participación ciudadana, de pronto puede entender algo corporativizado como el Consejo de Participación Ciudadana. Pero la participación ciudadana debe ser cotidiana, debe ser de todos los días, pero debe generar inclusión. No solo presencial, sino en términos de pensamiento, en términos de ideas, en términos de aporte. ¿Cómo hacer esa participación ciudadana amplificada y masificada a partir de la tecnología de la comunicación? Gracias, Carlos. Bueno, nosotros de la experiencia que hemos tenido en este tiempo en el que hemos actuado como comunidad, tratando de dinamizar justamente esta participación de la gente, hemos visualizado que toda la parte de lo que se refiere a la legislación, a la parte corporativa, formal, es importante, es necesaria. También la parte de las tecnologías también es importante y es un medio también, pero al fin y al cabo, la participación ciudadana es algo que está pasando, sea online y offline. Entonces, realmente, simplemente podemos ver a la tecnología como uno de los medios que lo que hace es amplificar justamente estas voces que se están dando. O sea, podemos ver el fenómeno de las redes sociales, que realmente tiene un impacto bastante fuerte en la opinión política, en general, en la opinión ciudadana. Y de igual manera lo tienen las tecnologías. Entonces son diferentes plataformas, diferentes espacios que prácticamente los jóvenes, y podríamos hablar en general la ciudadanía, está buscando, está encontrando en estos espacios la oportunidad de hacer escuchar su voz y de participar y de juntarse con su comunidad. Sistematizar esa voz y canalizar esa voz en términos de aporte. Y por otro lado también, desde el otro lado, quienes tengan que informar, establecer verdaderas líneas y canales de comunicación que involucren y empoderen a la ciudadanía. Ahora, Verónica, Juan Pablo dijo algo interesante: comunidad. ¿Cómo debemos entender esto de la construcción de comunidad? Bueno, las nuevas tecnologías son ese puente entre la información pública y el ciudadano normal. Y la comunidad ahora tiene un valor muy importante.
nosotros desde WeShare buscamos que la comunidad tenga un rol totalmente horizontal y descentralizado. Es como antes cuando teníamos que adquirir el conocimiento. Teníamos que ir donde el bibliotecario, sacar la ficha mnemotécnica, y cuando íbamos a pedir el libro para hacer un deber, se había llevado el mejor de la clase. Ahora el conocimiento se ha distribuido y descentralizado totalmente y está en manos de todos. Por eso es que actualmente las mayores aplicaciones, las mayores soluciones provienen desde la propia ciudadanía. Cuando tocamos el tema de corrupción hay que recordar el caso del Panama Papers. ¿Cómo se cruzaron 11.5 millones de documentos para encontrar indicios de corrupción dentro de la función pública? ¿Quién hizo eso? Y eso lo hicieron emprendedores, startups dedicados a la analítica de datos. Y esa comunidad ahora es totalmente abierta. Por eso uno de los puntos que tendremos que hablar es siempre del dato y del gobierno abierto. Ahora, el dato y el gobierno abierto. Por un lado, cuando se habla de gobierno abierto, Neiber, estamos hablando de decisión política para establecer procesos de transparencia, porque la apertura de un gobierno está dada en esos procesos de transparencia y la necesidad de interactuar, con quien está del otro lado, ya sea en las redes sociales, ya sea en los medios de comunicación tradicionales o ya sea en la ciudadanía en general. El tema es que a veces confundimos la mecánica de la comunicación y creemos que la comunicación tan solo es trasladar información, cuando la comunicación es convocar, involucrar y empoderar, es decir, sumar, crear espacios de comunidad que se involucren en la política pública, se involucren en ciertos proyectos o en los proyectos de desarrollo. Neiber. Correcto, Carlos, gracias. Sí, justamente en algunos países cuando se empieza a tocar los temas de gobierno abierto, siempre se ha visto que la ciudadanía es la que jala un poco al gobierno a incluirse también, cuando lo normal debería ser al contrario. El gobierno debería ser quien propone estos temas de aperturarse hacia la ciudadanía. Y te comento esto porque aquí en el Ecuador hay varias comunidades, como comentaba Juan Pablo, que por iniciativa propia y asociaciones naturales se han ido formando y han ido poco a poco haciendo esa atracción de varios entes del gobierno en diferentes ciudades, y tratando de jalar también al gobierno para que se incluya dentro de estos procesos de transparencia que hoy por hoy creo que son necesarios dentro de nuestra comunidad. Esta transparencia va desencadenando cada vez más también otros artículos o digamos otras herramientas que van dando a la comunidad más poder en cuanto a transparencia Aquí en el Ecuador hay muchos ejemplos que podemos poner de plataformas tecnológicas que se han levantado para poder ayudar a los ciudadanos a que tengan más voz, más fuerza. Vamos a hablar de eso ahora. Pero Juan Pablo menciona la importancia de la data, la importancia del dato. Pero el dato tiene que ser contundente, pero además tiene que sustentarse en algo que para mí es fundamental. Tiene que ser, primero, tangible, identificado de forma tangible, es decir, no puede ser inventado. Segundo, tiene que generar un dato con un nivel de impacto para que la ciudadanía pueda dimensionar el aporte que se está haciendo, porque si tan solo sacamos indicadores, pero no estamos generando impactos con análisis cualitativos, son cifras frías que no van a aportar en nada. Neiber. Sí, correcto. Justamente hace un momento conversábamos con Juan Pablo de que algún gobierno liberó 200.000 datos que para la ciudadanía muchos de los no lo conoce o no sabe cómo usarlo. Y eso pasa ¿por qué? Porque lamentablemente no hemos tenido un acercamiento de los gobiernos para que nos digan qué dato es el que necesitas, cuál es esa información que tú requieres. O sea, no hay un acercamiento real. No hay un acercamiento real. Entonces, tal vez sí preguntamos, no hay que desmerecernos, sí preguntamos por aquí, por acá, pero no se hace un trabajo a conciencia para decir, ok, Carlos, ¿qué dato tú necesitas del gobierno? Verónica, ¿qué dato necesitas del gobierno? Y con esa información puedes decir, ok, te entrego esta información. O sea, y cuando hablamos de gobierno, hablamos de las distintas instancias de gobierno, no necesariamente estamos hablando de gobierno central, porque los gobiernos autónomos y centralizados deberían ser lo que más demanden este tipo o lo que más utilicen este tipo de plataformas, este tipo de usuarios. Ahora, dice Neiber, Juan Pablo, que existen en el Ecuador varias plataformas. ¿Ustedes manejan alguna plataforma? Nosotros como WeShare aquí en Ecuador y a nivel general auspiciamos el lanzamiento de plataformas cívicas colaborativas. Plataformas cívicas colaborativas, ¿en qué consiste esto?
Un poco recoge el espíritu de WeShare. Algo cívico colaborativo es donde podemos estar muchos de diferente pensamiento realizando acciones positivas por la comunidad. Somos de diferentes pensares, de diferentes criterios a nivel de todo el mundo y impulsamos eventos como Quito Comparte, donde lo que hacemos es dinamizar a colectivos y a iniciativas como Yo Veo de Neymar u otras que existen y tal vez tratamos de apoyar a los gobiernos locales y a los gobiernos nacionales en dar ese impulso que tal vez algunas veces falta para que estas iniciativas salgan a la luz y tengan un buen calado con el ciudadano. Plataformas en Ecuador de Civic Tech hay algunas. Yo Veo, se está trabajando otras, Handitech, podemos citar a algunas, y a nivel regional hay algunas muy fuertes, como la propia Democracia OS. Pero lo que buscamos y tal vez lo que falta identificar es no solo liberar el dato, que tiene que ser de calidad como tú lo señalas, sino cómo ese dato se conecta con algo que nos olvidamos siempre cuando hacemos política pública, que es la verdadera necesidad de las personas. Si no hacemos algo, una aplicación, una implementación tecnológica para solucionar esa necesidad, ese dolor, no tiene funcionamiento. Vamos a algo pragmático, pero antes de pasar donde Verónica, que te tengo ya guardada una pregunta sobre este tema colaborativo y algo mucho más interesante, estos temas de sociedades que ya las fronteras quedaron para los mapas porque a través de la tecnología, de la comunicación, de la información, ya no hay fronteras. Pero vamos, ¿cómo identifico la necesidad de un ciudadano? ¿O cómo el ciudadano sabe que esa tarea de datos me va a servir, por ejemplo? ¿Podemos poner un ejemplo práctico? Yo pondría un efecto a la reversa. A mí me gustó mucho cuando empezamos a adoptar un bache en Quito, porque identificamos un problema real, que las carreteras están en mal estado. Pero después de adoptar un bache, ¿qué hacemos? O sea, las vías internas. Sí, ¿qué hacemos después de adoptar el bache? ¿Qué hace el ciudadano por adoptar el bache? Me parece muy interesante. También me parece muy interesante si identificamos en temas de corrupción un ejemplo muy, muy práctico. Tal vez nos vamos a los casos muy, muy grandes. Pero, por ejemplo, en la India se identificó una plataforma muy interesante, que ayudaba a mapear los intentos de soborno pequeños o los sobornos pequeños. Que de eso hay bastante. Qué dolor. Hay bastante de eso. De eso se habla de los grandes, pero no se habla de esos pequeños. Sí, entonces algunas veces de empezar en lo pequeño, en escala pequeña. Pero para mí identificar las necesidades es algo que le duela a la ciudadanía. ¿Qué le está doliendo a la ciudadanía? Que te duela, pero te empodere. Siempre el empoderamiento. Yo algunas veces siempre digo que el smartphone, el sensor, el dato sirve para generar una nueva clase de ciudadanos, es el digital empoderado. Ya, pero hay algo más en cuanto al tema del dato que puede ser este tema de la cotidianidad ciudadana en términos de servicios, pero también hay otro tipo de datos, Verónica, y ese tipo de datos tiene que ver es esa data o ese dato, cómo me aporta, cómo me ayuda para desarrollar mis emprendimientos. Ejemplo, estudios de mercados, comportamientos de determinadas actividades sectoriales, me refiero a temas económicos, por ejemplo, quiero poner una industria del calzado, cuál es el comportamiento en cuanto a consumo de calzado, etcétera, etcétera. A eso también ayuda a todas estas plataformas, se puede implementar y en el Ecuador el problema es la información, qué tan fácil accedemos a esa data. Se requiere algo centralizado, se requiere algo desconcentrado. ¿Qué necesitamos para que eso sea de utilidad en beneficio de toda la ciudadanía que son potenciales emprendedores? Exactamente. Bueno, existe ya una iniciativa dentro del gobierno actual que es el tema de datos abiertos. Entonces, existen ya algunas, una plataforma centralizada en la cual existe la posibilidad de que varios entes compartan información y se crucen información. Pero al momento, de cierta forma, está un poco más orientada a un cruce de información entre las instituciones del Estado. El gobierno central. El gobierno central, ajá. El ciudadano puede acceder a sus propios datos, pero hasta donde tengo entendido, llega solamente hasta ahí. Realmente ir un paso más allá, o sea, entiendo que dentro del desarrollo de este proyecto estará contemplado estas instancias. Es necesario que, por ejemplo, que se entienda que el ciudadano es el dueño de su propia información y que en algún momento simplemente pueda reclamar a cualquiera de las instituciones del Estado, pueda pedir acceso a su información y poder entregar a cualquier otra instancia. Me gusta lo que acabas de decir, el ciudadano es el dueño de su propia información. A ver, y yo sí quisiera poner énfasis en esto, porque esto tiene que ver con transparencia. El ciudadano es dueño de la información del Estado. Quienes son los gestores del Estado no son los dueños. Tienen la obligación de entregárselas a los dueños, que son nuestros mandantes, que son los mandantes. Ese es el concepto.
Exactamente. Exactamente. Entonces, el tema aquí es que esa data tiene que ser de utilidad, exactamente, ir generando, ir dinamizándose. Entonces, por ejemplo, hay iniciativas en cuestión de fintech, que son lo que es finanzas apoyadas en tecnología, en las cuales simplemente se puede hacer un análisis de riesgo en base a la información que simplemente sea consultada de los estamentos públicos, que simplemente el ciudadano permita el acceso a esta información, y con eso ya pueden verificar la información, el perfil de riesgos que tal vez tenga esa persona. Se mencionó el tema de sociedades colaborativas y se mencionó también el tema de la no existencia de fronteras. ¿Qué es esto de sociedad y economía colaborativa? Sí. Bueno, nosotros como WeShare estamos fomentando la economía colaborativa dentro del país. Es un concepto bastante amplio que abarca muchísimas instancias, muchísimas plataformas también. Es un concepto un poco amplio, pero generalmente para entenderlo de manera más clara, siempre optamos por entender lo que es el consumo colaborativo, que es un poco la utilización de activos subutilizados a través de una conexión peer-to-peer, que hablamos del usuario versus quien entrega el servicio a través de una plataforma. Pero vamos aterrizando un poco en el castellano cotidiano de la ciudadanía. Sí. Expliquémonos bien, porque no todo el mundo es experto en esta terminología. A ver, ¿cómo se le aporta a la economía de un individuo que quiere emprender algo a partir de esto? Por ejemplo, hay muchísimas iniciativas en diferentes campos. Algunas de las que hemos pensado que también podría aplicarse a nuestra realidad. Por ejemplo, siempre nos hemos quejado del tema de los intermediarios que existen para la comercialización de productos de forma directa. Sí. Exactamente. Entonces, tenemos pequeños productores que están en la zona rural, y tenemos un mercado dentro de la ciudad que demanda productos cada vez mucho más comercio justo, que estén dentro de parámetros también de producción orgánica, etcétera. Entonces tenemos una serie de intermediarios ahí que lo que hacen es incrementar el precio y de cierta forma perjudicar también al productor. Le quitan el margen de rentabilidad, le generan problemas de sostenibilidad, son barreras importantes. Ahora, esto es tremendamente importante, y permíteme ir donde Neiber para hacerlo más movido. A mí me gusta como jugar ping-pong en mis programas. A ver, economía colaborativa. Un ejemplo que ha puesto Verónica en tema, por ejemplo, de las zonas rurales enganchadas con las zonas urbanas, donde hay evidentemente la gran demanda de consumo de productos y servicios. Pero esto significaría entonces que a partir de todas estas tecnologías podemos apalancar también el desarrollo rural a través de economía social y solidaria, me gusta llamarla social y solidaria más que popular y solidaria, y generar encadenamientos y también construcción de cadenas de valor. Correcto. Neiber. Sí, así es, correcto. De hecho, hay una plataforma, y disculpa que se me escapa el nombre, pero hay una plataforma que te permite justamente hacer esto. Que tú como pequeño productor, y te hablo de pequeño productor, si sacas al mercado un canasto de naranjas, tú puedes ese canasto de naranjas ponerlo en la plataforma y el que requiera lo puede comprar. Y asimismo, si esta persona tal vez no tiene el canasto para poner esas naranjas, puede solicitar quién puede fabricar ese canasto de naranjas. Le van a llegar ofertas con distintas condiciones, características y precios, y va a tener los elementos de juicio para decidir. Tú te empoderas de lo que necesitas, y tú al final serás quien decide por quién te vas, por qué opción te vas. ¿Podemos medir estos impactos en otros países que han desarrollado todas estas plataformas? Sí, claro que sí. ¿Qué podemos mostrar? ¿Qué podemos compartir en este momento con la ciudadanía? Por ejemplo, el ejemplo que ponía Juan Pablo en la India, justamente. En la India hay muchos ejemplos de estos temas donde zonas rurales en la India han logrado salir, muchas pequeñas familias han logrado superar los niveles de pobreza y han logrado escalar un poquito más arriba con este tipo de negocios. Ahora, ¿quieres complementar algo, Juan Pablo? Sí, me gustaría. Para ponerle un poco más del lenguaje común. Del castellano analógico. Del castellano y de la gente, ¿no? En Ecuador somos muy colaborativos. Nosotros en WeShare, el segundo WeShare Drink que hicimos, porque es muy común en WeShare que pongamos algo de bebidas para que la gente sociabilice mejor. Te iba a decir medio sugestivo está el nombre. Pero bueno. Hicimos uno sobre movilidad y logramos juntar a 2 de las operadoras de movilidad colaborativa del país.
en la región y en el mundo no entendían cómo. Yo les decía, miren, los ecuatorianos somos muy colaborativos. A pesar que un estudio del BID ubicó que en el Ecuador solo había el 1% de iniciativas, yo creo que fue un error de mapeo. Porque tú has dicho, la economía popular y solidaria y el cooperativismo. Y un poco la economía colaborativa va mucho de lo que hemos tenido siempre en el Ecuador. La vaca, que hacemos todo el tiempo, hacemos vaca para comprar una pizza, los viernes al salir de la universidad, expertos en hacer vaca. La minga, ¿sí? Muchas veces donde se activa el ciudadano. Y el trueque. O sea, forma parte de la identidad ecuatoriana. Sí, y la minga. El tema es cómo lo sistematizas y cómo lo llevas y lo instrumentas. Y el trueque. Claro. A eso agregarle lo que revolucionó todo. ¿Qué revolucionó todo en estos últimos 20 años? El Internet. Y combinar esas cosas. Y eso es un poco la economía colaborativa. Y hoy nosotros, y también va mucho eso con el tema de la data, que ya podremos volver después. Por eso nosotros hoy tenemos un gran reto. Y el reto que nos han propuesto es desarrollar un proyecto, que estamos en fase de estudio, para revelar todas estas prácticas ancestrales y tradicionales de nuestras comunidades y de nuestros sectores vulnerables de economía colaborativa. Y eso tiene que ver mucho con lo rural, ¿no? Y terminas posicionándote en el mundo y subiendo la autoestima del ecuatoriano en la diversidad que tenemos. Ahora bien, sociedad colaborativa. Tenemos por identidad, por esencia y por naturaleza del ecuatoriano estas costumbres que podemos decir somos tremendamente colaborativos. Pero cuando ya tenemos que emprender en términos de un proyecto de sostenibilidad, y tú, por ejemplo, utilizaste productor, eliminar los intermediarios y llegar directamente al mercado. Pero para generar sostenibilidad, tenemos que generar también economía de escala para bajar nuestra estructura de costo, mejorar la productividad, ser más competitivo, y ahí a lo mejor tenemos un efecto cultural, que cuando tenemos que aportar todos a la caja común para un proyecto, nos frenamos. ¿Cómo vencer esa desconfianza en estas cosas que suenan nuevas, pero que son de tremenda utilidad? Bueno, una de las características de todas estas plataformas que están apareciendo es el hecho de volver de manera incrementar de manera exponencial el impacto de la gente que está involucrada en todo. Exponencial. Exponencial, exactamente. Entonces, mientras que antes lo hacíamos o sea, todas estas prácticas de trueque, de la minga, lo hacíamos con nuestro círculo de confianza. Entonces, ahora lo que hacemos es, de cierta forma, la confianza se retoma a través de una plataforma. Hubo un estudio que mencionaba que muchas veces uno podía confiar mucho más en una persona de acuerdo a un perfil que en el cual un perfil digital, ¿no? que realmente descansaba en una de estas plataformas, podía confiar mucho más que en un vecino o alguna persona, o incluso un familiar que conoce, porque justamente se da información adicional, además de una identificación de la persona. Es un tema de gustos en común, incluso de lo que son opiniones de parte de calificaciones de parte de otras personas. Entonces esto también incrementa la confianza, el contar con una de estas plataformas. Entonces realmente lo que buscan todas estas plataformas de economía colaborativa es poder llegar a mucha más gente, salir de este círculo de confianza y poder, y se basa realmente en la confianza. Es la moneda para la economía colaborativa, la confianza. Oye, estos temas son tremendamente importantes porque le agregan valor. Es decir, y también hay que introducir algo que a lo mejor termina siendo intangible, que es el valor de tu reputación digital a través de todas estas acciones, que te agrega valor patrimonial a la hora del té, en términos de tu marca, en términos de tu actividad, etcétera, etcétera. Eso es así, Neiber, lo debo entender así como aporte a ese valor patrimonial a través de mi reputación sustentada en estas acciones de modelos de negocios que terminan siendo modelos de gestión amigables, inclusivos incluso. Sí, correcto, Carlos. De hecho, todas las plataformas se basan en estos, al menos los que tienen que ver con compartir un producto, una información o vender incluso algún servicio o producto, se basan siempre en la calificación. Y esa calificación es la que la pone el mismo usuario o la misma persona que está tratando con esta persona. Entonces, esta persona, al ir ganando ese capital
ese capital, vamos a decirlo, ese capital social, puede ir haciéndose de más créditos, entre comillas, ¿no? Y esas estrellitas que tienes tú y que las puedes ir acumulando, te dan una mejor posición dentro de esta plataforma, cualquiera que sea, porque el esquema funciona de la misma manera para todos, ¿no? Hace un momento mencionábamos el tema del trueque. Hay una plataforma incluso que es de trueque de conocimiento, donde tú compartes con una persona horas de conocimiento. Tú dices, yo te comparto 2 horas de mi tiempo. O sea, ya no hay ese egoísmo que dice, este conocimiento es mío porque tengo que compartirlo si esto es mi fortaleza. ¿Ya se eliminaron esas barreras? ¿Qué pasa con los temas de propiedad intelectual, que de todas maneras algún tipo de modelo de negocios pudiese tener? Aquí cabe el tema de open knowledge, que es, o sea, el conocimiento abierto también. No solamente compartir información, sino también compartir conocimiento, que es justamente eso. Lo que tú conoces, lo que Verónica conoce, lo que yo conozco, eso compartamos también para que cada vez más justamente los ciudadanos se sientan más empoderados de ese conocimiento compartido. Y entramos a otro tema, la importancia de la educación. ¿Cómo entonces a través de esta plataforma introducimos la variable educación para poder generar incluso, primero, credibilidad, luego confianza y que esta ecuación nos traiga como resultado el empoderamiento de la ciudadanía de forma inclusiva? Juan Pablo. Sí, tiene mucha influencia. Cuando hablamos de las nuevas tecnologías como un medio, necesitamos quién usa esas nuevas tecnologías. Nosotros hace 4 años en Quito, cuando hicimos la agenda digital de la ciudad, lo que buscábamos era empoderar a ese ciudadano. ¿Y cómo empoderas al ciudadano? Es con competencias digitales. Por eso es que la discusión es cada vez más fuerte. ¿Necesita un ciudadano ahora un título para producir? Y yo creo que con el tiempo hemos avanzado que la respuesta es no. No, porque tenemos espacios muy largos de tiempo formativos y hay unos estudios de algunas universidades, en la Universidad de Google, que dice que ahora vamos a tener de 5 a 7 trabajos a la vez. Y para eso no necesitamos muchas profesiones, necesitamos competencias. Y esas competencias están en uso de la red, liderazgo, participación, colaboración. Y el mundo está avanzando muy rápidamente, por eso es que te encuentras mucho de plataformas abiertas de conocimiento. Pasando de una revolución industrial a la revolución tecnológica. Se llama la cuarta revolución. La cuarta revolución. Y esa cuarta revolución necesita ciudadanos empoderados. Yo siempre les digo a los chicos, a los emprendedores o a los universitarios, que un poco dejen de ser zombies digitales. Y el zombie digital es el que usa este teléfono para estar viendo qué estuvo haciendo la desenamorada, qué se puso la amiga. Les digo, esta es una herramienta actualmente... O para descalificar en campañas políticas. Eso ya, pero este es un elemento de producción y de adquisición de competencias digitales. Y de compartir, porque además buscas mercado con esto. Eso es lo que ha cambiado. Ahora ya la gente ya no solo sube su foto, ni solamente lee, comparte conocimiento. Pero hay una cosa a partir del tema del conocimiento, la educación, del empoderamiento, etcétera. Neiber dijo, esto es una herramienta para vencer la pobreza. Es decir, de pronto no tanto para erradicar la pobreza, pero sí marca una tendencia de disminución de la pobreza y genera indicadores de equidad también, porque si esto es de fácil acceso y hay la conectividad correspondiente, se lo puede hacer. A lo que voy es, ¿de qué manera podemos llegar a partir del conocimiento, a partir de esa educación y a partir de ese empoderamiento, realmente a tener esa sociedad colaborativa en términos de solidaridad para erradicar la pobreza? El emprendimiento es la clave. Cuando emprendemos hay que saber usar estas nuevas tecnologías para emprender cosas de alto impacto, a bajo costo y con propósito. Y ahí tenemos unas oportunidades maravillosas en el Ecuador. Acabo de salir de un taller de la Universidad Salesiana hace pocas semanas con 150 chicos. Salesiana que está trabajando muy bien este tema. 150 chicos, 35 proyectos totalmente escalables y todos de bajo costo. Porque también tenemos que desmitificar que los emprendedores solo viven en algún lugar del mundo y generan millones de dólares. Son bichos raros. Los emprendedores ahora ya no quieren ser unicornios. Sí, ya no quieren ser unicornios. Los emprendedores hoy quieren, y esa es la visión de los millennials, quieren cambiar el mundo y para eso las nuevas tecnologías es un medio, pero no es el fin. Pero ese cambio de mundo a través de todo esto, ¿es un cambio de mundo a través de la generación de recursos monetarios o es un cambio de mundo enganchado también con la visión de desarrollo de una sociedad? Realmente algo que es importante que se ha cambiado un poco la visión del tener hacia el poder acceder.
Entonces, realmente no, hoy en día ya no es simplemente el hecho de que yo tengo no sé, no tengo un auto, sino el poder acceder a movilizarme. Entonces, también ya cambia un poco la ecuación de cambia los hábitos de comportamiento, de consumo. Exactamente. Entonces, vemos que hay suficientes recursos en el planeta. Lo que hace falta es buscar las maneras y los medios para redistribuirlos y que toda la gente pueda acceder a ese tema. Entonces, hablando, por ejemplo, de educación, mientras que antes tal vez la educación mucho más, no sé, tal vez que va mucho más adelante o mucho más desarrollada, estaba en las grandes universidades a un costo sumamente elevado y que no podían acceder la gente, mientras que ahora, a través del conocimiento abierto que mencionaba Neiber, simplemente con una Wikipedia ya tenemos, y simplemente reemplaza a muchísimas enciclopedias que antes a las cuales la gente no podía acceder. Ahora, pero ¿cómo filtrar? Porque en la gran red encuentras de todo también. ¿Cómo filtrar? Porque el problema es que también aquí lo importante es generar capacidad de contrastar, capacidad de investigación y no creer de una lo primero que se lee o lo primero que uno escucha, porque si no, no es una información de calidad. ¿Cómo neutralizamos y cómo filtrar eso dentro de una sociedad donde hay brechas importantes, que incluso en estratos medios altos cometen ese error? Sí, justamente es el reto de la educación hoy en día, porque si bien es cierto ahora ya la gente puede simplemente acceder a cualquier información, simplemente está a la mano, tenemos cursos de plataformas digitales que sirven para capacitarse en cualquier tema, prácticamente en cualquier tema, y ahora, en cambio, vemos cuál es la relevancia de asistir a un centro educativo y tener clases presenciales. Realmente tiene que haber un valor agregado, que en este caso es el criterio, es la formación de criterio, de poder discernir entre qué información es importante y el compartir información también dentro de la aula de clase. Juan Pablo? Sí, también el contacto. Nosotros mucho promulgamos que somos muy TIC, muy geeks, como se nos denomina, pero siempre impulsamos el contacto físico, el networking. No lo puedes es vivir en comunidad. Eso es importante. Si las TIC nos ganan en eso, si los aparatejos nos ganan en eso, lo hemos perdido todo, ¿no? Sí. Ahora, todo lo que ustedes estén diciendo me lleva a algo que tiene que ver con conciencia social, conciencia ciudadana. Y digo conciencia social y ciudadana porque tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Llámese en territorio, llámese a nivel de una nación, llámese a nivel del mundo, para generar todo esto. Pero esa conciencia ciudadana me lleva a otra inquietud, que es qué están haciendo las ciudades, que son las primeras instancias de los gobiernos a nivel del mundo, que más cercanas a la gente, a efectos de generar todos estos efectos que ustedes me están diciendo, todas estas iniciativas que me están compartiendo el día de hoy y a nuestros amigos televidentes. Sobre todo las ciudades latinoamericanas y en especial, pues evidentemente, las ecuatorianas. Neiber. Pues sí, los gobiernos locales deben ser, y tú lo mencionaste al inicio del programa, deben ser como los llamados a impulsar este tipo de aperturas y de compromiso con la ciudadanía. El tema es, ¿lo están haciendo? Hablemos del Ecuador específicamente. En el Ecuador, poco a poco, o sea, no quiero que se entienda que quiero criticar a los gobiernos locales. Sí. No, lo que quiero es que más bien despertarles esta curiosidad para que vean que aquí tienen una herramienta tremendamente importante. Sí, correcto. Hay pasos, se ha hecho algo. Hay muchos municipios locales que lo han intentado, están en el camino, otros están en la vía. Por supuesto, debemos entender que también pues, muchos han sido afectados por la coyuntura económica, un poquito se han quedado... Por las grandes brechas existentes. Sí, también. Exactamente, se han quedado un poquito cortos, pero bueno, o sea, al menos en ciertos gobiernos locales hay la intención de hacerlo y tienen todas las buenas intenciones. ¿Cómo aporta este tipo de cosas a la planificación de desarrollo de una ciudad o de una provincia en términos de región? Ahí te voy a ser más concreto con la plataforma que nosotros manejamos, por ejemplo. Esta plataforma ciudadana lo que hace es empoderar al ciudadano para que tú como ciudadano a pie de calle puedas reportar cualquier incidencia. Por ejemplo, sales a la calle y hay una alcantarilla sin su respectiva tapa y es un peligro para la ciudadanía. Tú con esta aplicación móvil tomas la fotografía y ese problema se dispara al ente encargado de esa, sin que tú tengas que haber hecho nada más.
Y muchos disparos van a poner la barba en remojo. Exactamente. O sea, entonces, disparo, por favor, del clic. Sí. Si entonces, lleva a obras públicas, ojo, obras públicas de cualquier ciudad, tú puedes estar en cualquier ciudad, y esa información la recoge obras públicas y atiende. ¿Eso es parte y un elemento de la sociedad colaborativa? Exactamente, es parte, sí, también. Entonces, ¿qué sucede? Que uno inicialmente pensaría, ok, arreglaron la tapa, pusieron la tapa y listo, me siento contento, pero no es así, porque has compartido tu necesidad, la has compartido con la gente que está alrededor, porque no solo te beneficiaste tú, se benefició todo la ciudad pequeñita o el barrio pequeñito. Y te puedo poner un montón de ejemplos del mismo sentido. ¿No? Exactamente. Ya llevamos más de la mitad, no nos alcanza. Haremos otra continuidad, 46 minutos. Vamos al tema. ¿Me gustaría hacer un alcance? Sí, por favor. Yo te quisiera un alcance en 3 respuestas muy cortas. La primera, Ecuador. Me parece que Yachay está haciendo un esfuerzo muy significativo. O sea, construir una ciudad que esté basada netamente en el conocimiento, que tenga un centro de fabricación digital en la misma ciudad, que tenga una fábrica de emprendedores en la misma ciudad, una universidad de alta tecnología, un instituto tecnológico, me parece un esfuerzo sumamente importante, algunas veces mal entendido. El segundo llamado es justo lo que decía Ney, ¿no? Los presupuestos de las ciudades son cada vez más cortos para todo lo que queremos los ciudadanos. Los ciudadanos ahora somos súper exigentes. ¿Dónde está la solución? Devolverle el poder a los usuarios. Eso se conoce como las ciudades 3.0. Y eso es innovación. Libero el dato, hago innovación abierta y le digo a Ney, a Vero, a Juan Pablo, a Carlos, ¿qué emprendimiento podemos hacer para mejorar la recolección de residuos? ¿Por qué hay que generar tanto residuo? ¿Por qué no hacemos que ese bien se distribuya entre la propia comunidad? Gobiernos directos representativos en la propia sociedad. Y ahí te cuento la tercera. La tercera idea es algo que va a pasar en París el próximo mes, que lo está haciendo WeShare Internacional, es del FES de París. Tiene un lema que se llama Ciudades Unidos del Mundo Unidos, porque estamos viendo que los problemas mundiales son muy dinámicos para que lo resuelvan los gobiernos. Y es un llamado de atención a las ciudades, decirles, despertarse, devolver el poder al ciudadano. Y tiene un triple lema ahora. Queremos crear una red de ciudades, una red de movimientos populares y una red de partidos radicales, ¿sí? Y yo creo que este evento de París va a significar un cambio muy importante, porque el lema no es fortalecer a las ciudades, sino el lema es fortalecer al ciudadano dentro de esas ciudades. Al individuo cuya sumatoria es colectividad, es sociedad. ¿Cómo legitimar ciudadanamente las políticas públicas? Y agrego algo, la Constitución de Montecristi establece la figura de la silla vacía. Los gobiernos autónomos descentralizados siguen manteniendo la silla vacía, pero una manera de ocupar la silla vacía es a través casualmente de estas herramientas. Sí, Verónica. Creo que es importante realmente, como decía Juan Pablo, el empoderar al ciudadano. Y sobre todo creo que esto se da el momento en que también es vinculante la participación de ellos, que no simplemente se genera solamente como una opinión, participa, da su punto de vista y hasta ahí llega el tema. Realmente el momento en que el ciudadano ve que su participación, su opinión es escuchada y se ve reflejada en el cambio o ajustes en las políticas públicas, realmente incentiva a que se generen esta participación. Como en el caso de la plataforma de Neighbor, el momento en que uno ve que efectivamente existe una respuesta a mi necesidad como ciudadano, yo simplemente incentivo, probablemente le cuento a alguien más. De la comunicación gubernamental. Sí, o sea, es realmente que simplemente que no sea un saludo a la bandera, claro, la participación de la ciudadanía. Y hacer una diferenciación, perdóname que te interrumpa y te doy la palabra para que continúes, hacer una diferenciación entre lo que es comunicación política y comunicación gubernamental. La comunicación gubernamental tiene que ver con la cotidianidad de ese gobierno en servicio de una comunidad. Y eso es fundamental. Y también tiene que ver con políticas públicas. La comunicación política lo podemos dejar para otro momento. Perdón que te interrumpí, Verónica. Sí, bueno, realmente hay muchas iniciativas respecto al empoderamiento ciudadano. Por ejemplo, algo que me llamó la atención bastante fue algo que se está haciendo en el caso de Madrid, que existe este tema de generar rankings. Entonces, de cierta forma, también llama la atención a los alcaldes o a los ministros o a las diferentes autoridades. Generar un ranking de transparencia, por ejemplo. Entonces, en el cual se ve quiénes son los gobiernos locales mucho más transparentes o que están generando mejores políticas en tema de gestión ambiental o algún tema que sea relevante para ellos. ¿Cómo puedo generar divisas para el país a través de estas herramientas? Se me viene a la mente algo así rápido.
por ejemplo, una gran plataforma de promoción turística del Ecuador en las distintas ciudades, con los distintos beneficios, con los distintos servicios, enganchando a los municipios, enganchando a los consejos provinciales, que entiendan que el turismo puede ser una catapulta al desarrollo de esas localidades, Juan Pablo. Hay una... Sí, no. Hay una startup que se llama GoRaimi, que fue incubada por 3 incubadoras en el país, en un esfuerzo colaborativo, Telefónica, Yachay, Kruger. Kruger, sí, bueno, Innovis fue en ese excelente. Igual fue una triple incubación e Impacto. Sí, fue incubada por muchas, Diego pasó por muchas incubadoras. Y este proyecto no solo llegó a ganar los concursos en el país, sino que llegó a estar en el Mobile World Congress de Barcelona. Les ganó a todos los emprendimientos de todo el mundo. ¿Y qué es? Es una plataforma turística patrimonial colaborativa. Y tenemos así, podemos decir, muchos casos de conocimiento colaborativo. ¿Es cuestión de creatividad o de decisión? ¿Es cuestión de? ¿Creatividad o falta de decisión que no hemos desarrollado masivamente? No, yo pienso que es de visibilidad. De visibilidad. Y todo es un proceso, estamos creciendo como país. El programa y haberlos invitado. Sí, entonces. estamos creciendo como país en el tema de emprendimiento y startups. Algunas veces somos muy críticos al interno. Ok, ¿no? señores, me queda ya, si no me equivoco, 20 minutos. Y me dice Natalie, ¿son 15 o 20? 20. Ya, ¿me regalas uno para hacer 21? Bueno, vamos a lo siguiente. 18, qué austeridad, estamos en austeridad. Entremos en un tema en el cual estoy delegado. La lucha, primero, procesos de transparencia y lucha contra la corrupción. Quiero involucrarlos a los jóvenes, quiero involucrar a la ciudadanía, quiero empoderar a la ciudadanía, porque esto es una tarea de todos. Titánica, sí, pero de todos. ¿Cómo ustedes pueden aportar, a partir de este know-how que tienen, que lo han compartido, a establecer estos procesos de transparencia y lucha contra la corrupción? Neighbor. Gracias, Carlos. Yo voy a ser un poco más práctico en este sentido y a ponerte un ejemplo que nos pasó a nosotros. Tuvimos un caso con una empresa de recolección de basura que tomaba tiempos, se tomaba tiempos para atender la petición del ciudadano de la recolección 24 horas, por ejemplo. Cuando la plataforma se empezó a hacer pública y empezó a ser comunitaria y más ciudadanos empezaron a participar, sucedió que esta empresa empezó a reducir sus tiempos de atención. Ya no eran 24 horas, eran 2 horas. Imagínate, de 24 horas a 2 horas. Es un impacto pero tremendo. Sí, tremendo, grandísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a exponer esta información, cuando el ente gubernamental, cualquiera que sea se empieza a dar cuenta que está, por ponerlo así, observado por la ciudadanía, empieza también a gestionar de mejor manera sus recursos. Ojo, recursos de la ciudadanía. Entonces, que utilizados ineficientemente es un elemento no tan noble. Exactamente. Entonces, yendo por ese camino, de alguna manera también los temas de corrupción se van reduciendo porque tú empiezas a trabajar y a invertir esos recursos de la población de mejor manera, lo que acabas de decir. A través de la presión social. A través de la presión social. Y este es un ejemplo práctico nada más que te pongo. Hay muchos otros más donde justamente la transparencia de información y de los datos han ayudado mucho a que estos puntos de corrupción en diferentes segmentos vayan poco a poco desapareciendo. ¿Terminan siendo este tipo de herramientas también herramientas preventivas contra la corrupción, Verónica? Sí, al fin y al cabo son preventivas y disuasivas, ¿no? Entonces, creo que el tema aquí es ser creativos para ingeniarnos nuevas alternativas de hacer las cosas. Porque, por ejemplo, existe una LOTAIP y todas las instituciones publican esta información, pero ¿ha habido tal vez algún seguimiento de qué tanto la gente ingresa a esa información, qué tanto la revisa y qué tan relevante es para las personas? A veces incluso es un tema de cómo mostramos los datos. Realmente no es lo mismo que me cuenten en texto, en una página, lo que está haciendo una organización, que versus que me presenten los infografías, en los cuales simplemente con un pastel o con un gráfico de barras o con gráficos interactivos yo pueda simplemente visualizar de manera mucho más fácil qué es lo que está pasando, cómo están gastando mis recursos, en qué están invirtiendo y qué resultados da. Entonces, también algo que es importante es el seguimiento de las políticas públicas. Muchas veces vemos que existen muchas decisiones
que se toman con una determinada, un determinado objetivo, pero al final nunca tenemos una rendición de cuentas de qué fue lo que pasó, si se cumplió o no ese objetivo que se planteaba. Entonces, tengo dos ejemplos clave, bueno, que del lado del gobierno central y también del lado del gobierno local, en los cuales han sido bastante evidentes y han sido han afectado de forma directa a la población. El tema de la adquisición de unas de bicicletas eléctricas, o sea, ok, se las compró. Ahora habría que ver qué tanto incrementó eso en el uso de las bicicletas. Entonces, para ver si efectivamente fue... Tanto por todo el tema de movilidad, la solución a la movilidad de una ciudad, de una localidad. Exactamente, entonces tenemos uno de los ejemplos. Otro, claro, es el tema, no sé, yo siempre me he preguntado una decisión que hubo de suspender el consumo de alcohol los domingos. Habría que ver efectivamente si dio un resultado en la reducción del índice de inseguridad, que fue uno de los objetivos que se planteó. De violencia intrafamiliar, sobre todo. Sí, exactamente. Entonces, sería importante conocer qué tanto afectó, incluso para poder apoyar esas políticas. La data es importante, pero no es cualquier data. necesario. Es cruce de información. Claro. La data es Perdón, vamos a Juan Pablo y después a Neiber. Sí, hay tres recomendaciones. La primera, que la data no es suficiente, tiene que estar integrado a un buen sistema de justicia, creo que se ha mejorado bastante. Los controles que ustedes van a usar tienen que ser transparentes, tienen que ser muy transparentes. Y también, no solo el público tiene que abrir sus datos, también el privado. La segunda idea, si el privado abre sus datos, las compras públicas ahora son abiertas, igual que conocimiento. Y eso no solamente nos da un tema anticorrupción, porque la mayor fuente de corrupción es las compras públicas. Nos da un tema también de ahorro de costes, porque podemos usar un mismo formato para todos los contratos. Y la última, que es más dirigido a los jóvenes que han regresado al país, que se animen a ser servidores públicos. Hay que perder ese miedo a la corrupción. Y yo siempre les digo que hay que ganarse la fama. Cuando uno se gana la fama, no le llaman, no le invitan ni le proponen nada. Bueno, por eso el tema de reputación es importante, el tema de imagen, reputación es tremendamente importante. Neiber, tú querías acotar algo. Sí, nada más sobre lo que mencionaba Verónica, que la importancia con los datos abiertos no solamente es liberar el dato de una institución, sino también es cruzarlos contra otras instituciones. Claro. Y justamente ahí también tenemos como país una falencia, que no conversamos entre las mismas... ¿Falta articulación? Falta articulación, exactamente. Y no conversamos, no conversa la institución A con la B, con la C, no conversamos. Y eso lo estamos viendo ahora que nos estamos reuniendo en el frente, estamos viendo que dentro de la institucionalidad de control y de justicia está pasando eso. O sea, existe la institucionalidad, pero los modelos de gestión no articulan. Y eso es un problema serio. Exactamente, y algo que incluso el presidente lo mencionó alguna vez, para ponerlo con ejemplo práctico, el tema de la cédula. Seguimos pidiendo en las instituciones la cédula o copias de la cédula, cuando tenemos un registro civil que tecnológicamente, créeme Carlos, tecnológicamente es súper simple, súper simple. Y deberíamos estar en línea. Y deberíamos estar en línea todos, y todas las instituciones hacer la consulta. Pero también las empresas privadas. Yo cada vez que voy a una telefónica, que es la operadora de mi celular, nombramiento, cédula, testamento, árbol genealógico, cada vez que visito y pido activar el roaming, por ejemplo. O sea, cuando ya se los he entregado. Exactamente, entonces hay una parte de lo que mencionaba Juan Pablo, o sea, también la empresa privada, sí, o sea, todos debemos participar en esto, empresa pública, privada y ciudadanía. Claro, todos, es que esto es una tarea de todos. ¿Están dispuestos a ponerse la camiseta de patria para aportar y ayudar en esto? Yo creo que nosotros nos hemos puesto, ¿no? No, hablo en este punto específico del proceso de transparencia y lucha contra la corrupción, a que hagan aportes. Definitivamente, yo creo que... ¿Eso es un sí? Sí, sí, definitivamente sí. Creo que es responsabilidad de... Me encanta escuchar a los jóvenes así. Sí, bueno, gracias por considerar a los jóvenes aún. Todavía, bueno, son jóvenes profesionales, no he dicho que sean adolescentes. Juan Pablo y Neiber, ¿cuento con ustedes? Sí. Ya, ok, vale. Vamos a otro tema, que ya estamos terminando, por cierto. Creo que me faltan ya 10 minutos o 7, 9 minutos. Cada vez que no me conviene preguntar arriba, porque cada vez me van cortando. A ver, hay un problema de empleo que hay que resolver en una generación entre los 45 y más años. Yo diría 55, pero va más años, y sobre todo en el tema de mujeres. Que por la edad, si ya han perdido el empleo, difícilmente colocarse. Y si no, pues están las empresas pensando en la renovación generacional. Pero resulta que estas personas quedan con un problema social difícil porque están en edad productiva todavía.
Y muchas de estas personas tienen todavía hijos pequeños. Y aunque no los tengan, tienen que vivir. Es cómo a través de estas herramientas pueden generar emprendimientos, pueden generar ingresos para sus familias. Les pregunto. Yo pienso que estamos en la vía correcta, pero hay que ser más dinámicos, que es el teletrabajo. Yo pienso que el teletrabajo es primordial, resuelve muchos temas que nos aquejen en la sociedad actual. Pero para eso tenemos que también tener la mente abierta de decir, a ver, el teletrabajo es necesario, pero ¿qué marco jurídico le doy laboralmente al teletrabajo? Porque si no, también la voy complicando. Bueno, ahora justamente se ha creado ya el régimen para el sector privado y el sector público. Me parece interesante, pero más allá del teletrabajo, yo creo que también hay que basarnos, volver al tema de la economía colaborativa. ¿Qué ha logrado la economía colaborativa? Es el negocio de uno a uno. A mí me encanta citar siempre que hablo de economía colaborativa el joven de unos bicicleteros que vinieron de Venezuela, 5 jóvenes, y ahora son más de 60, se llaman Pasa Viendo, nos encanta trabajar con ellos, y lo que hacen es que su bicicleta sea su forma de producción. Lo que hacen es entregar cosas y recibir cosas en su bicicleta. Y así podemos citar un sinnúmero de eventos muy vinculados a lo que hacemos en Ecuador. Turismo. ¿Cuál es la forma de visita más cara a una ciudad? El turismo vivencial, el turismo comunitario. Y tenemos muchas de esas formas. Yo creo que aprovechar las TICs también nos puede dar un valor muy agregado. ¿Cuál es ese? Que el mercado no es nacional. Cuando trabajamos en este tipo de procesos tenemos que pensar que estamos ante una competencia global y que estamos ante una gran vitrina global. Y cuando hacemos los procesos también tenemos que tratar, a mí me parece que la línea que están cogiendo ahora de trabajar con los institutos técnicos y tecnológicos es muy, muy importante, porque no solo es la formación dual. Ahora, la academia se está enganchando en esto, pregunto, Neiber, porque cuidado, el mundo tiene una dinámica evolutiva en términos de comportamientos, de visión de desarrollo. Los sistemas de producción ya no son los tradicionales tan solo, pero resulta que de pronto la academia latinoamericana y sobre todo la ecuatoriana está enganchada todavía en una visión educativa del siglo pasado. Sí. Estoy preguntando, no estoy diciendo que sea así, no se me resientan los rectores que son mis amigos. Ahí yo creo que tenemos una buena noticia porque hay universidades, yo creería que la gran mayoría de universidades han dado pasos grandes en sentido de proyectarse más hacia el futuro e incluso entender también a estos estudiantes millennials. Y hago hincapié en estos estudiantes millennials porque el millennial tiene una característica especial que siempre se está moviendo, no quiere quedarse en un sitio estático. No, pero no trabaja ni en la oficina, trabaja en la casa, en el parque. Exactamente. Entonces, así como quiere llevar su trabajo, viene con una trayectoria de estudio de la misma manera. Entonces, la universidad se ha empezado, o sea, se dio cuenta de esa característica y ha empezado justamente a implementar clases en sus casas vía cualquier plataforma. Tienes un sinnúmero de ya no son las universidades ni los centros de estudios que también son necesarios, ¿no? Son necesarios, pero ahora hay un acceso al conocimiento distinto. Exactamente, sí. Puedes tú contratar horas de profesores para que te impartan a la hora que tú quieras. Ojo, y esa es la característica del millennial, que él no está él ya no quiere ver el programa de televisión a las 8 de la noche, él quiere ver cuando él quiere. Y no lo ve en la televisión. O sea, no lo ve en una cadena televisiva, mejor dicho. Lo ve en su computador, en su móvil, y no lo ve a través de una cadena, lo ve en el internet. Cuatro pantallas al mismo tiempo. Cuatro pantallas al mismo tiempo. Dios mío, esto es una locura, pero allá vamos. Ahora, ¿es una educación holística entonces? Bueno, yo creo que realmente es a lo que se debe tender. Justamente es hacia enfocarnos en desarrollar competencias en lugar de solamente obtener títulos. Pero de la mano con la academia también tiene que ir todo el sistema de trabajo y el sistema educativo en general. Si seguimos poniendo como requisito que una persona tenga determinado título para acceder a determinado cargo, de nada sirve que la academia haga sus esfuerzos y que la gente también se capacite por su lado de manera independiente en plataformas digitales, si es que al fin y al cabo no tiene un título formal en determinada institución, no le va a servir para incluirse en el mercado laboral. Entonces también tiene que ir de la mano también la parte, sobre todo la flexibilización en este sentido en las fuentes de trabajo. ¿Te puedo contar la historia de la señora Yolanda en un minuto? Por favor, no digas el apellido nomás por si acaso. No, pero la señora Yolanda sabe quién es y
le tengo un gran cariño porque cuando empezamos a hacer las exploraciones con WeShare de economía colaborativa en Quito, nos fuimos de Atumbaco a una comunidad que se llama Raíz de C, que es turismo comunitario y te enseñan saberes ancestrales cuando vas a dormir en una habitación. Y le conocimos a Yolanda. Yolanda nos sorprendió porque en su casa, tiene más de 65 años, está en el programa 60 y piquito. Y en su local tiene una impresora 3D y una cortadora CNC. Y cuando hablo con los emprendedores digo, ¿quién tiene una cortadora CNC, una de fabricación digital en su casa? Yolanda. Yolanda, de 65 años. ¿Y qué hace ella? Vende solo a su comunidad. Entonces, al final, si les damos ese empoderamiento a ellos y les damos esas herramientas, ellos van a producir. Tenemos un gran problema con los adultos mayores, que cada vez el límite de longevidad por la ciencia avanza más y nos jubilamos en muy poco tiempo. Sí, yo tengo mi papá, tiene 75 años y es un motor fuera de bordo. No lo puedo dejar en la casa, él sigue trabajando. Y así pasa con muchos adultos mayores. ¿Qué salida laboral le damos a una persona después de que se jubila? Y ahí viene una palabra muy importante que es el futuro del trabajo. Claro, pero entiendo además que eso le da calidad de vida a esa persona. Totalmente. O sea, yo no lo podría ver de otra manera, ¿no? Eso es fundamental. Señores, lamentablemente se me terminó el tiempo, pero quiero agradecerles por algo. Ustedes me han refrescado el pulso de la política, considerando que esto es pulso político. Conclusiones. Neighbor. Bueno, yo creo que tal vez un llamado a los gobiernos locales y al gobierno en general, pues para que se incluyan y sean más activos dentro de este tema de gobierno abierto, que el país lo requiere, y yo creo que ahora mismo lo necesitamos más que nunca, y que no le teman, es algo muy bonito, la verdad, compartir, yo creo que es algo muy bonito, y te queda como persona, te queda un buen sabor de boca cuando tú compartes no solo cosas, sino tu conocimiento y tus experiencias. Gracias, Verónica. Bueno, el mensaje sería que la innovación es co-creada. Realmente no es un tema de que alguien se inventa por ahí, sino que es un tema que se va creando con toda la comunidad y con el involucramiento de toda la comunidad. Y no toda innovación requiere ingentes recursos económicos, además. No necesariamente, exacto. Entonces, realmente el tema es ¿para qué generamos innovación? Entonces, también enfocarnos en solucionar problemas reales, hacer de la innovación una herramienta y de igual manera que la tecnología, hacer una herramienta para crear bienestar para las comunidades. Verónica. Juan Pablo. Bueno, mi mensaje es a los jóvenes, ¿no? Que se den cuenta que el futuro es colaborativo y que hay que hacer las cosas sin pedir permiso ni perdón. Eso me sonó a otra cosa, pero bueno. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Verónica. Gracias, Never. Por cierto, amigos televidentes, no le tengan miedo a lo desconocido. Nadie nació conociendo. Nadie nació con sabiduría. Nadie nació perteneciendo a una élite que a lo mejor pueda haber tenido más oportunidades. Las oportunidades las tenemos todos y esa labor es del Estado, de todo el Estado, generar oportunidades a todo el mundo. Pero para poder aprovechar las oportunidades se requiere de decisión individual. Y cuando hablamos de temas colaborativos, no olvidemos la otra parte. La colaboración tiene que ver con desarrollo, pero un elemento importante del desarrollo también es la solidaridad. No podemos pretender que somos individuos aislados. Somos comunidad. Comencemos a vernos como una república que pretende, ansía y anhela convertirse en una verdadera nación, donde todos podamos mirarnos a los ojos con transparencia, con solidaridad, pero con un mismo norte. El norte que usted quiere, que yo quiero, que nosotros queremos. Que el Ecuador alcance niveles de desarrollo social sustentado en crecimientos económicos distributivos y redistributivos. Abramos nuestra mente, pero también nuestro corazón a cosas nuevas como esta. Y no tengamos miedo a la transparencia, sobre todo a los gobiernos locales y al gobierno central. Establezcamos esos procesos de transparencia con datos reales, que les sirvan en la cotidianidad al ciudadano que son ustedes, para que puedan ustedes emprender y no depender de que alguien quiera darles empleo. El ritmo de una nación es de ustedes, no del gobierno de turno. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Los espero el día de mañana para seguir generando pensamiento crítico. Un fuerte abrazo.